Les decía, los consumidores en el centro de la escena por la interrupción del servicio eléctrico. Lo vamos a saludar a quien es un especialista en el tema, una de las personas que más sabe sobre consumidores, es Héctor Polino. Héctor, ¿cómo le va? Lo saluda Diego Corbalán aquí en la 550. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿tiene luz? Sí. Bueno. Hoy sí, los otros días sufrimos el corte de alrededor de 7 horas. Sí. Bueno, hoy hubo una interrupción que aparentemente se está normalizando. ¿Cómo nos manejamos como consumidores ante este fenómeno de cortes de luz, Héctor? Bueno, las entidades de defensa de los consumidores, 21 entidades entre las cuales está Consumidores Libres, le hemos presentado una nota al ENRE, que es el ente nacional regulador de la electricidad, para que saque una resolución estableciendo una indemnización a los usuarios por una suma fija de 10.000 pesos, las que serán percibidas por los usuarios afectados sin la necesidad de efectuar ningún trámite. Esa suma de 10.000 pesos equivale al suministro de 2.000 kilovatios hora. Ahora, aquellos usuarios que han tenido cortes por periodos superiores, bueno, le estamos también reclamando que saque una resolución estableciendo un monto fijo de indemnización. De modo tal que los usuarios que vienen padeciendo estos permanentes y reiterados cortes en la energía eléctrica no tengan que padecer también los problemas de efectuar los reclamos, primero ante la empresa, después ante el ENRE y después eventualmente ante la justicia, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Claro, porque muchas veces cuando vuelve la electricidad quema todo, básicamente, ¿no? Exactamente. Está, por un lado, la pérdida de los alimentos, medicamentos, etcétera. Y por el otro lado, lo que usted muy bien dice, se pueden quemar televisores, computadoras, etcétera. De modo tal que también hay que tener en cuenta todos esos daños y perjuicios. Y por el otro lado, yo vengo reclamando, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, cuando fui diputado nacional, luego en las audiencias públicas, en presencia de los directivos de las mismas empresas, de las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación, del gobierno de turno, del ENRE, etcétera, la rescisión del contrato de concesión. Porque a estas empresas se le otorgó en la década de los años 90 un contrato por un periodo de tiempo que en el derecho administrativo se denomina a perpetuidad. 90 años de plazo con opción de prórroga a 5 años más. Las empresas, en un periodo de concesión tan prolongado, debieron haber hecho las inversiones necesarias para afrontar las contingencias de los aumentos de la temperatura en verano, de las bajas temperaturas en invierno y en consecuencia de los aumentos del consumo que se producen en ambas épocas del año. No hicieron las inversiones, obtuvieron ganancias extraordinarias, recibieron ingresos vía tarifas y vía subsidios que ha estado pagando el gobierno nacional. Y la concesión ya lleva 30 años. Y en 30 años, todos los años, cada vez que aumentan las temperaturas en verano, cada vez que bajan en invierno, tenemos estos mismos problemas de corte de energía eléctrica. De modo que vamos a esperar que las futuras generaciones de argentinos en los próximos 65 años continúen sufriendo y padeciendo los problemas de estas dos empresas. Hay que rescindir el contrato de concesión y, a mi juicio, hay que crear una empresa pública en cuyo directorio estén los representantes del Estado, de los trabajadores del sector y de los usuarios. Una empresa de estas características
servicio de buena calidad y va a superar los problemas que tuvimos cuando la empresa fue estatal, la empresa SECVA, y ahora que es privada, Edenor y Edesur. Bueno, muy clara su postura, Héctor. 60 y pico de años más todavía de concesión. 65 años, porque la concesión es a 90 años, claro. Y pasaron 30. Uh-huh. Ahora, 60 años. Uno se acostumbra a lo anormal en la Argentina, ¿no? Digo, cuando hay ola de calor, ¿en otros lugares también se corta la electricidad como acá? No, en otros países esto no sucede. Esto es una cuestión recurrente en la República Argentina. También es cierto que la electricidad, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, son muchos, incluso nosotros mismos reconocemos con amigos o con gente que vive en otro lado del país, que también las tarifas acá están más bajas que en otro lugar del país. ¿Cómo lo analiza eso, Héctor? Pero en otros lugares del país las empresas son privadas o hay cooperativas eléctricas. Uh-huh. Las únicas dos empresas distribuidoras de la energía eléctrica que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional son Edenor y Edesur. En el resto del país las empresas son provinciales y en consecuencia cada provincia tiene su propia estructura de costos y de propias tarifas para compensar el servicio que prestan. Y después están las cooperativas eléctricas en el interior del país. En consecuencia, las empresas Edenor y Edesur, uh-huh, que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, recibieron ingresos vía las tarifas que pagamos los usuarios y vía los subsidios que abona el gobierno nacional, con los recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos. En consecuencia, las empresas no han estado perdiendo dinero, han ganado dinero y no hicieron las inversiones. De modo que ese es el tema. Y si las empresas hubieran estado operando y perdiendo dinero, no le quepa la menor duda que ya hubieran sido ellas las que hubieran rescindido el contrato de concesión. En cambio, ellas pretenden continuar. Y cuando yo en una audiencia pública, en presencia de los directivos de las empresas, reclamé esto que estoy señalando hoy, sí, cuando me retiro del salón para ir al baño, me sigue una persona que por supuesto no conocía, de acento italiano, que después pude probar que era un directivo de Edesur, alarmado, espantado por mi propuesta de rescisión del contrato. Y yo entonces le señalo, pero si ustedes hacen un rato que vienen señalando que no tienen la rentabilidad suficiente, que vienen reclamando aumentos de tarifas, que están protestando todo el día, ¿por qué no rescinden el contrato de concesión y van a operar en otro lugar del mundo donde ustedes consideren que la rentabilidad es superior? No tuvo, por supuesto, respuesta a esta réplica que le efectué, a esa reacción que había tenido, porque jamás se le había pensado que se le podía rescindir el contrato de concesión. Claro. Bueno, ahí hay una discusión sobre la calidad de nuestros derechos, ¿no? Que me parece que siempre terminan siendo relegados, ¿no? Pareciera, por lo menos, que cuando somos consumidores tenemos ahí como una identidad, también es culpa nuestra, no asumir nuestros propios derechos, pero también es cierto que el batallar ante la justicia a veces como consumidor e individualmente es difícil, Héctor, ¿no? Sin duda.
nada. Pero acá no hay que batallar ante la justicia. Acá lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, sacar un decreto, o el Congreso Nacional dictar una ley y rescindir el contrato de concesión por responsabilidad de la empresa, que en estos 30 años que vienen operando no hicieron las inversiones para prestar un servicio de buena calidad. Después que sean las empresas las que resuelvan el camino a seguir, de ir a reclamar ante la justicia argentina, ante el tribunal internacionales, que hagan después lo que les parezca, y la Argentina después asumirá la defensa a la que considera que tiene derecho. Pero no podemos seguir soportando año tras año, reitero, 30 años, y hacen falta 65 años más, que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tengan que seguir soportando esta pésima calidad del servicio. No es posible. Estamos con todo el derecho del mundo a quitarle la concesión. Bueno, y las otras instituciones de defensa de los consumidores, digo, cuando usted charla con sus colegas, ¿hay voluntad, digo, de juntarse, de avanzar en este sentido, exigir respuestas, o está un poco atomizada la cosa? No, hay un poco de todo, pero mayoritariamente las entidades coinciden en este planteo, ¿no?, de rescindir el contrato de concesión. Claro. Es Héctor Polino. Bueno, concretamente con estos cortes de luz que estamos teniendo ahora, Héctor, ¿qué tendríamos que hacer ante la realidad de sentirnos damnificados? De concretamente sufrir consecuencias por un apagón, ¿no? El no poder movilizarse, la quema de electrodomésticos cuando se reconecta la electricidad, etcétera, mercadería en mal estado y demás. ¿Qué se hace? En primer lugar, esperar que el ENRE saque la resolución a la que las 21 entidades le han reclamado. Disculpe. No, en segundo lugar, aquellos que han tenido daños muy importantes porque se le quemaron artefactos, porque es una industria que tenía que cumplir un contrato, etcétera, que traten de reunir la mayor cantidad de elementos de prueba posible para poder reclamar luego una reparación de esos daños y perjuicios, primero ante la empresa, si la empresa no diera respuesta satisfactoria ante el ENRE, y si el ENRE también, en el supuesto que no diera respuesta satisfactoria, siempre le queda abierta la vía judicial. Pero siempre va a tener el derecho a reclamar y a tener una compensación por los daños y perjuicios que los cortes de energía eléctrica le han ocasionado. Bien. Y quiero recordar un caso no tan lejano, cuando la empresa Aguas Argentinas prestaba el servicio de provisión de agua potable y de servicios locales en el área de concesión de la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, y prestó un servicio de mala calidad. El gobierno le rescindió el contrato y creó la empresa AISA, y no pasó absolutamente nada. Mejoró la calidad del servicio, pero no pasó absolutamente nada con respecto al país y reclamos indemnizatorios, etcétera. Claro. Sí. O sea, la estatización puede ser buena, no necesariamente tiene que ir por un sendero malo. Yo vengo reclamando, más que una empresa estatal, una empresa pública. Pública, en cuyo directorio, reitero, estén los representantes del Estado, de los trabajadores del sector y de los usuarios. De modo que, al estar los distintos intereses en juego, conduciendo y dirigiendo la empresa, creo que esa empresa puede prestar y va a prestar un servicio de buena calidad. Héctor, muchas gracias, como siempre, muy claro. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta luego, buen día. Héctor Polino es fundador y representante legal de Consumidores Libres. 9:57 de esta mañana de calor en Buenos Aires, ya
con 29,8 de temperatura, al filo de los 30 grados. Más allá de las noticias, todo lo que sucede por AM 550.